Buenas tardes o días. Somos el equipo que conforma Amin Rosales, Montserrat Contreras, Jesús Valenzuela y yo, Jimena Moreno, y en el cual vamos a explicar la nomenclatura de los alcanos, alquenos, alquinos y los siguientes temas. En el tema de los alcanos, comienza por metano, siendo su primer integrante, que está formado por cuatro átomos de hidrógeno y un átomo de carbono. Los demás miembros se diferencian de él por sus nombres, porque terminan en la terminación ANO y en las siguientes terminaciones terminan en ANI. La diferencia de los alcanos y de los alquenos es que los alcanos tienen un solo enlace y los alquenos tienen dos enlaces. Y esta sería la fórmula desarrollada y esta sería ya la fórmula molecular. Vamos a hablar sobre los alquenos, los cuales son similares a los alcanos, pero la diferencia de los alquenos es que su terminación termina en ENO y tienen dos ligaduras, es decir, que tienen dos enlaces entre cada átomo. Este sería un ejemplo ya de una ramificación, por lo cual se tiene que empezar por la ramificación más cercana, que tenga la ramificación más larga. Por ejemplo, en este problema no habría ningún problema si se empieza por el lado izquierdo o si se empieza por el lado derecho. Mi nombre es Jesús Daniel Valenzuela Cisneros. Hablaré sobre los alcoholes y aminas. Explicaré qué son y principalmente su nomenclatura. En los siguientes ejemplos mostraré cómo se escriben y algunas reglas que se tienen que seguir para darles el nombre. Los aminos, según la química orgánica, son los compuestos que se caracterizan por tener en común un grupo de átomos llamado amino, que consiste de un átomo de nitrógeno acompañado por dos o menos de hidrógeno, como aquí. Un átomo de nitrógeno y dos o menos de hidrógeno. También se consideran derivados del gas amoníaco. La nomenclatura de las aminas se nombra colocando primero los nombres de los sustituyentes y al final poniendo la palabra amina. Es de las nomenclaturas más sencillas de la IUPAC, como podemos ver en estos ejemplos. Metilamina, etilamina y fenilamina o anilina. Los alcoholes son componentes orgánicos que contienen el grupo hidroxilos, como aquí. Uno de los alcoholes más sencillos es el metanol, que podemos verlo aquí. El metanol se obtiene por reducir el monóxido de carbono con el hidrógeno, como podemos ver aquí en esto. Y así se obtiene el metanol. La primera regla en la nomenclatura de los alcoholes es que se elige como cadena principal la de mayor longitud que contenga el grupo OH, o sea, la de que tenga mayor longitud que inicie con esta. Desde ese punto se comenzarán a enumerar, como podemos ver. El nombre del alcohol se construye cambiando la terminación O del alcano con el igual número de carbonos por la terminación OL, como se puede ver en este ejemplo. 3-etilleptanol y 2-propiloctanol, como podemos ver, termina siempre en ol. Otra regla que se tiene que tomar en cuenta es la que se muestra en este ejemplo. Cuando en la molécula hay un grupo funcional de mayor prioridad, el alcohol pasa a ser mero sustituyente y se llama hidroxilo.
y son prioritados frente a los alcoholes que se pueden ver aquí, todos estos. Por lo que si se encuentra en uno de estos, como se puede ver en este ejemplo, el nombre sería el siguiente. Un ejemplo muy fácil de la nomenclatura de las cetonas es como este que tengo aquí representado. Primero debemos enumerar los átomos de carbono. El número 1 es el más cercano a un grupo carbonilo. Entonces a este le daremos el 1, 2, 3 y el número 4. Después debemos localizar los grupos carbonilos con sus números. Son estos dos. Y por último, nombrar como alcano cambiando la terminación por ona, indicando la cantidad de grupos carbonilos. Entonces, quedaría la nomenclatura de la siguiente manera. 2, 3, butano, diona. ¿Y por qué queda de esta manera? Muy sencillo, porque los grupos carbonilos están en el 2 y en el 3, como se indica aquí, y butano porque son 4 carbonos, diona porque son los 2 que están aquí, los 2 grupos carbonilos, y ya, eso sería todo de la nomenclatura de las cetonas. El nombre con la palabra cetona. Y la tercera y última regla es, cuando la cetona no es el grupo funcional de la molécula, pasa a llamarse oxo. En la nomenclatura de las cetonas hay solo 3 reglas. Las cetonas se nombran sustituyendo la terminación ano del alcano con igualdad de longitud de cadena por ona. Se toma como cadena principal la de mayor longitud que contiene el grupo carbonilo y se enumera para que éste tome el localizador más bajo. Existe un segundo tipo de nomenclatura para las cetonas, que consiste en nombrar las cadenas como sustituyentes, ordenándolas alfabéticamente y terminando. Este es un buen ejemplo de este compuesto. Está conformado por un hidrógeno, un carbono, un doble enlace con un oxígeno y un enlace normal con un oxígeno, un carbono y 3 hidrógenos. Podemos ver que se llama metanoato de metilio y aquí es donde está la terminación que se agrega. Los esteres proceden de condensar ácidos con alcoholes, llamándose a sí mismo sales del ácido. La nomenclatura de estos cambia la terminación oico del ácido por oato, terminando con el nombre del grupo alquilo unido al oxígeno. A continuación, un ejemplo. Este es un ejemplo de un ácido carboxílico. Está compuesto por hidrógeno, carbono, un doble enlace con oxígeno y un OH. Este es un ácido metanoico. Podemos ver que aquí usa la terminación que dijimos anteriormente. Los ácidos carboxílicos se nombran quitando la terminación, reemplazando la terminación ano del alcano con igual número de carbonos por oico. Se pueden representar de esta manera. Los ácidos carboxílicos constituyen un grupo de compuestos caracterizados por tener un grupo funcional llamado carboxilos. Estos se pueden representar de esta manera.
Esos están compuestos por un carbono, dos oxígenos y un hidrógeno, que realmente es un carbono, un oxígeno y un OH. Esa es solamente la manera resumida de escribirlo.